Estas 10 posiciones pondrán a prueba tu nivel de ajedrez y te mostrarán exactamente qué necesitas mejorar para alcanzar el siguiente nivel. Si estás listo para el desafío, aquí está la primera posición, juegan las blancas y te voy a dar 3 opciones para elegir. Tenemos opción 1, caballo por E5, la opción 2 es alfil G5 y la opción 3 es alfil E2. Bien, ¿cuál jugada elegirías? A propósito, esta es una prueba de ajedrez muy completa, porque abarca estrategia, táctica, cálculo y todas las fases de la partida, y al final del video te mostraré cómo interpretar tu puntuación. Muy bien, ahora hablemos de la posición, entonces, ¿cuál es la jugada correcta? Si elegiste caballo por E5, lamentablemente no es una buena idea, porque dama por F2 es básicamente mate del pastor. En cuanto a la otra opción de alfil G5, diría que en general es una muy buena jugada. Se ve bien. Y es una señal de un jugador más fuerte intentar atacar a tu rival en lugar de hacer jugadas de desarrollo sencillas. Sin embargo, aquí no funciona tácticamente para las blancas porque las negras no tienen que retirar su dama. En su lugar pueden capturar en F3, dando jaque, obligando a las blancas a recapturar, y así, en lugar de tomar el alfil con la dama, ocurre justo lo contrario, simplemente pierdes el alfil en G5, que pierde la protección del caballo y te quedas con una pieza menos. Eso nos dice que la jugada correcta entre estas es alfil E2 protegiendo el caballo F3 para que si las negras capturan no tengas que doblar tus peones y además te prepares para enrocar con una buena posición. En la segunda posición juegan las negras y otra vez te daré 3 opciones para poder elegir. Son peón C5, atacando al caballo, alfil E7 y peón H6. Por cierto, en todas estas posiciones puedes pausar el video y pensar más tiempo si lo necesitas. También puedes escribir tu respuesta en los comentarios antes de que yo la revele para que luego puedas comparar tu forma de pensar con la solución real. Muy bien, hablemos de estas opciones. ¿Qué tal peón C5? A primera vista parece buena porque avanzas y atacas el caballo blanco. Sin embargo, en realidad es un error muy común de principiante, ya que las blancas pueden sacar fácilmente su caballo del peligro, pero el peón retrasado y débil de D6 permanecerá durante el resto de la partida y siempre será un problema. Por ejemplo, las blancas pueden responder alfil B5 jaque y una vez que cubras como sea el caballo blanco puedes saltar hacia adelante y apuntar inmediatamente a tu débil peón de D6 y ya está claro que las negras tienen problemas. En cuanto a la jugada peón H6, que evita que el alfil blanco venga hacia aquí y clave tu caballo, otra vez peón H6 es una jugada muy común que los jugadores hacen en muchas aperturas distintas y la mayoría de las veces es innecesaria. En la apertura debes desarrollar tus piezas y cualquier otra cosa muy a menudo es solo una pérdida de tiempo. Y aquí también aplica el dicho de no arregles lo que no está roto, tu posición es segura, no hay que defender más de lo necesario. En cambio, si juegas aquí alfil E7, desarrollas un alfil, te preparas para enrocar y en cualquier caso alfil G5 no significará peligro. En este tercer ejemplo juegan las blancas y tu tarea es encontrar la mejor jugada para las blancas. Esta vez no te daré opciones, tendrás que descubrirlas por tu cuenta. Y como habrás notado, esta es una posición muy común que surge del sistema Londres. Así que si juegas esta apertura, tienes un motivo aún mayor para esforzarte en encontrar la jugada correcta para las blancas. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, por supuesto podrías simplemente enrocar o jugar caballo de 2, que son jugadas normales de desarrollo, pero también debes considerar primero las jugadas forzantes, y aquí existe la idea de caballo por D7. Esto se ve bastante interesante porque si las negras recapturan descuidadamente perderán el alfil en D6 y prácticamente la partida. Sería un desastre así para las negras. Sin embargo, las negras no tienen que recapturar de esa manera, pueden hacerlo con la dama, proteger su alfil y la posición queda simplemente igualada. Las blancas no consiguen nada. Volvemos atrás. Pero puedes ejecutar una idea similar y en lugar de capturar aquí puedes capturar en F7. Y dado que es un tenedor, esta vez las negras tienen que recapturar por aquí y ahora ese alfil de D6 si queda en defenso puedes tomarlo y además te has ganado el peón que estaba en F7 obteniendo con eso una ventaja. Por cierto, feliz Día Internacional del Ajedrez. Para celebrarlo puedes ahorrarte hasta 80% en todos mis cursos y paquetes exclusivos y encontrarás el enlace aquí abajo. En el siguiente ejemplo juegan las blancas y una vez más te daré 3 opciones. Tenemos dama G4, caballo C3 y alfil F4. ¿Cuál de esas jugadas te gusta más? Y por supuesto, idealmente no deberías limitarte a adivinar una jugada, debes intentar analizar la posición o calcular variantes si es necesario para determinar cuál es objetivamente mejor. Y entonces, ¿qué hay de caballo C3? Es simplemente una jugada normal de desarrollo, está bastante bien, sí.
¿Y qué tal alfil F4? Esa jugada también tiene mucho sentido porque vemos que las negras probablemente querrán avanzar ese peón para abrir paso a su alfil y a su dama, y por ahora este peón está listo ahí para capturar al paso, pero con el alfil en F4 además refuerzas el control de esa casilla, dificultando que las negras puedan hacer la jugada que desean. Así que alfil F4 tiene mucho sentido. Pero ¿qué pasa con dama G4? Esa jugada ataca al peón de G7, creando una amenaza muy concreta y directa a la que las negras deben responder. Por tal razón diría que primero debes considerar esta jugada y ver si puedes obtener alguna ventaja importante. Si no es así, probablemente tendrás que elegir entre alguna de las otras jugadas de desarrollo, pero si sí, dama G4 es la mejor jugada. Ahora bien, dado que atacas este peón, la forma más lógica y natural de responder para las negras sería enrocar en corto y al mismo tiempo proteger hacia el peón. Y aquí era fundamental que las blancas analizaran esta posición de antemano y vieran si existía una continuación para el ataque, porque de lo contrario dama G4 no tenía sentido. Tu rival de todas formas quería enrocar y tú solo estarías perdiendo tiempo paseando con la dama. Pero existe la jugada alfil H6 que es muy fuerte, porque aprovecha la clavada. Las negras no pueden capturar el alfil porque el peón está clavado al rey, y además esto crea la amenaza de dar jaque mate capturando con dama en G7. Para detener esa amenaza, la única jugada normal es G6, pero ahora puedes capturar la torre de F8 y ganar material. Por esa razón, esa es la mejor continuación para las blancas. ¿Cómo te está yendo hasta ahora? ¿Cuántas posiciones has resuelto correctamente? Recuérdalo porque interpretaremos tus resultados al final de la prueba. En la posición actual juegan las blancas y tu tarea es encontrar la mejor jugada. Y una vez más, pausa el video si lo necesitas y después analizaremos la solución juntos. Aquí hay unas cuantas opciones tentadoras. Tenemos una de estas es caballo E5 atacando a la dama en C6. En general es bueno atacar a la dama del rival cuando la desarrolla demasiado pronto. Sin embargo, en este caso lamentablemente es una muy mala jugada, es un error grave porque las negras capturarían este peón y atacarían tu torre. Bueno, ¿y qué hay de peón por C5? Bueno, si has estado siguiendo este canal, tienes una ventaja injusta porque ya sabes que tomar es un error. Si cambias piezas sin una buena razón, muchas veces solo ayudas a tu rival a desarrollar sus piezas y si no obtienes nada a cambio, entonces es un mal cambio. ¿Qué tal la otra captura? Peón por B5 atacando a la dama. ¿También viola la misma regla de que tomar es un error? No en este caso, porque aquí no estás solo cambiando, también estás atacando a la dama y además existe ese ataque descubierto sobre la torre de A8, lo que significa que las negras perderán o bien la dama o bien la torre. Sin duda las blancas ganan. En el siguiente ejemplo juegan las blancas y tu tarea es jugar tan bien como Capablanca, porque esta es una partida suya. No es una tarea fácil desde luego, pero en esta posición puedes intentarlo. Y bien, ¿qué vemos aquí? En primer lugar es un final y aquí las reglas son diferentes. Por ejemplo, en un final si quieres centralizar el rey y el hecho de que el rey blanco esté algo expuesto y centralizado en realidad beneficia aquí a las blancas. Es un final. Además el alfil suele ser más fuerte que el caballo en los finales, especialmente en posiciones abiertas porque puede atacar objetivos en ambos lados del tablero, lo que también aumenta la ventaja de las blancas. Y además de eso, por supuesto, existe la oportunidad concreta para las blancas de capturar el peón de A5 y además luego atacar el de B4, lo cual parece ganador para las blancas. Sin embargo, hay que tener cuidado y pensar también en el rival. Pues si simplemente capturas ese peón sería un poco imprudente porque después de torre C2 se va dando jaque, atacan al peón de B2, lo que pueden capturar y eso crea una posición mucho más compleja, donde además las negras tienen un peón pasado avanzado y así resulta difícil encontrar la continuación correcta. Una de las reglas clave para convertir una ventaja en victoria y no echarla a perder es limitar el contrajuego del oponente. Y por esa razón Capablanca jugó torre de 8 aquí, forzando el cambio de torres. Ahora la situación sigue siendo más o menos la misma, sin embargo las negras ya no tienen ese contrajuego de torre C2 y con eso la posición negra es desesperanzadora. En la siguiente jugada, hagan lo que hagan las negras, las blancas capturan este peón, no puede escapar, luego atacarán el otro, obtendrán una fuerte peón pasado y las negras abandonaron pocas jugadas después. En el siguiente ejemplo, una vez más juegan las blancas y tu tarea es encontrar la mejor jugada para estas. En esta posición quizá quieras pausar el video y pensar un poco más a fondo porque la posición es complicada. Bueno, la posición de las blancas es bastante crítica en realidad, porque vemos que las negras tienen un peón pasado muy avanzado y además la torre en D1 está colgando. Sin duda ese es el problema que las blancas deben resolver de inmediato y no pueden solo retirar la torre porque entonces las negras coronarán el peón y ganarán la partida así. Por lo tanto hay que hacer algo más. Por supuesto podrías hacer alguna jugada defensiva pasiva, algo como esto, pero en ese caso también debes tener en cuenta que las negras están atacando este peón. Quizá quieran
incluso venir aquí, luego aquí, y entonces todo es muy frágil para las blancas en esta posición. Por eso, en lugar de todo eso, estará muy bien si puedes encontrar este recurso táctico de torre por D2, con el cual puedes eliminar lo mejor que tiene tu rival, ese peón pasado avanzado molesto de D2. La idea es que aunque las negras pueden capturar esa torre, sería un grave error debido a dama B8, que da mate en la última fila. Sin embargo, en lugar de recapturar, las negras pueden darle la vuelta a la situación jugando aquí dama D1. Y aunque parece que la torre blanca controla esa casilla, la torre en realidad está atrapada en un sándwich y las negras vuelven a ganar porque tras la captura y la recaptura hay mate en la primera fila. En resumen, para resolver esta posición deberías haber encontrado la jugada de torre por D2 y luego darte cuenta de que no funciona. Si encontraste esa idea y comprendiste que no funciona, entonces debías buscar otra cosa para resolver la amenaza de manera segura. Si encontraste un momento como B3 o dama B3, consideramos que resolviste bien el ejercicio. Bueno, aquí juegan las blancas, tu tarea es encontrar la mejor jugada y luego vamos a analizar. Y por cierto, espero que además de poner a prueba tus habilidades en distintas áreas, también aprendas muchas ideas comunes y muy útiles porque esta posición trata sobre cómo evitar errores graves y convertir una ventaja en victoria, dos aspectos en los que muchos jugadores tienen dificultades. Entonces lo primero es evaluar la posición y vemos que las blancas tienen un alfil de ventaja, es decir, a las negras les falta un alfil. Y sí, las negras tienen 2 peones a cambio, pero no es suficiente y además esos peones tampoco hacen gran cosa. Así que las blancas están mejor y en condiciones normales deberían ganar, pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Lo siguiente es darse cuenta de que la dama negra está en tu lado del tablero y cuando existe un intruso así es absolutamente fundamental, crítico, neutralizarlo. Porque hacerle retroceder, cambiar, tomar alguna medida, pues de lo contrario termina muy probablemente en un error grave. Por ejemplo, si pensaste, bueno, la dama está aquí, quiero atacarla, voy a mover el caballo aquí o aquí, ¿cierto? A primera vista parece buena idea porque atacas a la dama y si las negras capturaran con caballo, tenemos un jaque mate en G7, se ve muy prometedor, pero lamentablemente sería un grave error porque las negras capturarían aquí con jaque y después del cambio en E4, caballo por E4 otra vez, te atacan la torre y terminarías perdiendo un peón. Otra jugada tentadora para las blancas en esta posición es torre F3 intentando expulsar a la dama. Sin embargo, no se consigue gran cosa porque la dama puede venir por aquí. Luego torre G3, la dama vuelve a F4 y regresamos exactamente a la misma posición inicial. Ahora bien, si sugieres peón F3 solo para proteger el peón de E4, me parece bien. Podemos considerar que superaste la prueba porque no cometiste ningún error grave. Pero, personalmente, incluso más que peón F3, me gusta la jugada dama E3, porque creo que conceptualmente es la mejor. Neutralizas a ese intruso en tu mitad del tablero y además, cuando tienes ventaja material, conviene cambiar piezas para eliminar el contrajuego rival y ganar poco a poco, pero con seguridad. Si las negras cambian damas, mejor para ti entrarás en un final con una pieza de ventaja, donde podrás convertir esa ventaja con mucho menos riesgo para tu rey. Y si las negras solo se mueven acá, primero habrás neutralizado a la dama en tu lado del tablero, lo cual ya es excelente, pero además dispones de este bonito sacrificio de torre. Muy elegante, las negras están obligadas a capturar y luego sigue dama por H6 con jaque, la dama queda apoyada por la torre y eso conduce al jaque mate en H8. Llegamos a las dos últimas posiciones antes de analizar los resultados de la prueba. En esta posición juegan las blancas y ambos reyes están expuestos y por supuesto las blancas tienen muchas piezas atacando en el flanco de rey, lo que indica que probablemente debas lanzar el ataque por ese sector, el definitivo, y si conoces el concepto de las jugadas forzantes, jaques, capturas y amenazas, quizá encuentres este brillante sacrificio de dama por G6. Las negras no pueden capturar con ese peón porque está clavado al rey, por lo tanto esta recaptura es forzada, pero así la columna H queda abierta para la torre y puedes jugar alfil H6 y después de prácticamente cualquier jugada negra sigue torre H8 mate. Y en esta última posición juegan las negras. Puedes pausar el video, pensar un momento y luego analizaremos la solución. En este caso hay dos cosas claras. Primero, las negras tienen un alfil de ventaja, pero en segundo lugar su rey está expuesto y actualmente en jaque, así que algo tienen que hacer. Y sí, a todos nos gusta atacar, pero en el ajedrez defender es igual de importante. Entonces, ¿cómo respondes a este jaque? Si intentaste enrocar, eres todo un temerario, porque estás rompiendo las reglas por todos lados. Para empezar, no puedes enrocar estando en jaque, y además tampoco puedes cruzar por una casilla atacada para enrocar. Por aquí. Esa jugada es simplemente ilegal. Entonces, ¿qué puedes jugar de verdad contra este jaque? La respuesta más natural es alfil E7 simplemente intentando cubrir al rey, y sería una excelente solución. Sin embargo, las blancas tienen torre por E7, necesitan atacar porque tienen pieza menos y deben mantener la iniciativa. Y la idea es que después de dama por C6 las blancas disponen de este doble ataque, lo que significa que en la siguiente jugada capturarán tu torre, seguirán atacando a tu rey y además
o esos otros peones también quedan indefensos, incluso si no consiguen darte mate, las blancas capturarán todos los peones y tendrán posición ganadora. ¿Qué otra cosa pueden jugar las negras? También existe la jugada alfil e5 intentando bloquear la columna de esa forma, pero se ve mal porque para empezar el alfil es clavado, las blancas pueden jugar f4 o incluso torre por d5, bonita jugada donde las piezas negras quedan clavadas por todas partes y las blancas ganan. Lo único que les queda a las negras es mover el rey aquí o aquí, y en este caso concreto, ambas opciones conducen prácticamente a la misma posición. Rey de 8 parece un poco más seguro, ya que deja al rey más cerca de casa, y recordamos, las blancas tienen una pieza menos y entonces deben atacar, y entonces tenemos la jugada torre por d5. De lo contrario, su ataque se extingue muy pronto. La idea es que tras la recaptura sigue dama por d5, pero la buena noticia para las negras aquí es que el rey tiene como escapar. Entonces, las blancas pueden capturar la torre, claro, pero las negras siguen con alfil de ventaja y además tienen la dama bien ubicada. El ataque de las blancas prácticamente se termina, pues si dan un jaque más, pero la dama siempre puede bloquear. El ataque de las blancas se acaba y probablemente lo mejor sea conformarse con el jaque perpetuo y aceptar las tablas, porque su ataque ya se ha agotado. De hecho, las negras también están contraatacando aquí, así que por este lado, las blancas tendrán que forzar el jaque perpetuo o capturar aquí, y en cualquier caso el ataque blanco ha terminado y se llegará a un final casi igualado, pero esta es la mejor solución para las negras. Bueno, según la cantidad de posiciones que hayas resuelto correctamente, podrás conocer tu nivel actual de ajedrez y también identificar qué tipo de posiciones te resultan más complicadas. ¿Fue la defensa, el cálculo o los errores graves? Eso te mostrará qué te falta para alcanzar el siguiente nivel. Y si quieres mi ayuda para llevar tu ajedrez al siguiente nivel, este es el momento. Con motivo del Día Internacional del Ajedrez estoy ofreciendo un enorme descuento de hasta 80% en todos mis cursos y paquetes exclusivos, incluida la super colección, que reúne todos los cursos premium que he creado. Este te ofrece una ruta estructurada de aprendizaje comprobada por miles de estudiantes en lugar de limitarte a copiar consejos aislados en internet. Si te interesa, dale clic al enlace de abajo para obtener más información y nos vemos muy pronto.